Bueno, hoy se celebran los 5 años de que el presidente inició su gobierno, y antes de presentar la agenda quiero compartir con ustedes algunas ideas expuestas por el señor presidente en el artículo que hizo llegar ayer a los medios de comunicación, precisamente con motivo del 5º año de gobierno. El México que se construye a partir de nuestro ingreso a la democracia es un México fuerte, unido en la tarea de crear oportunidades para todos. Un México con instituciones confiables y autónomas en el ejercicio de su trabajo. Un México fuerte en su economía, para que no solo vivamos mejor hoy, sino que podamos crear un patrimonio para el futuro de nuestros hijos. Un México sin excusas y con proyectos. Un México unido en las responsabilidades, pero también en el disfrute de los derechos. Unido en la celebración de nuestro carácter y espíritu. Un México de ciudadanas y ciudadanos que no dejen que nadie decida por ellos. En el 2000, el voto cobró el valor que siempre debió haber tenido: ser el medio único e indiscutible para que la ciudadanía elija a sus gobernantes. En 5 años de gobierno, los avances que nos ha traído la democracia son muchos e importantes. Cada acción, cada decisión, cada programa de gobierno está pensado para fortalecerla. A 5 años del triunfo de la democracia, es pertinente recordar las épocas en las que las decisiones del presidente de la República eran irrebatibles, en las que no había poder ni contrapeso que lo limitara, y las decisiones públicas se tomaban a espaldas de la sociedad. Eran también tiempos en los que la prensa era silenciada por las buenas o por las malas. El mérito de lo alcanzado hasta ahora es resultado del esfuerzo, la voluntad y el trabajo de todos, de la sociedad y sus organizaciones, del gobierno federal, de los gobiernos locales y de los poderes de la Unión. El avance es evidente, y aunque hemos recorrido una gran distancia, necesitamos dar continuidad a este cambio que estamos impulsando todos y todas las mexicanas. Todavía falta mucho por hacer. La democracia nos necesita y nos convoca a todos. Cada mexicana y cada mexicano tenemos todavía una gran tarea por realizar. La agenda. El primer evento que tiene el señor presidente hoy es la entrega de la póliza 3 millones del Seguro Popular. Como ustedes saben, este es un evento en la explanada de delegación Venustiano Carranza. El Seguro Popular contempla de manera automática para todos los niños que tienen leucemia la atención, para todas las mujeres que tienen cáncer cérvico-uterino, para los adultos mayores con cataratas y también para las personas con VIH-Sida. Después el presidente estará en 5 años cumpliendo con la educación, este evento en esta escuela primaria. Hoy hará entrega del pizarrón electrónico de Enciclomedia 22.100. Al final del próximo sexenio estará cubierta de manera total las quintos y sextos del país, con lo cual implica 170,000 equipos de enciclomedia, estos pizarrones electrónicos. Después, el siguiente evento es en un conjunto habitacional, donde habrá de entregarse el crédito 2.275.000. Como ya comentábamos el otro día, esto significa una entrega a lo largo de este sexenio de 1.246 casas por día, 8.726 por semana, 37.916 al mes.
Este año se habrá de cumplir la meta de las 60,000 casas que se habían comprometido, y el próximo año habrá de otorgarse 750,000 créditos para que al final del sexenio se cumpla la meta de 3 millones de casas entregadas. Después el señor presidente tiene una reunión de trabajo con Eduardo Sojo, después con el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, después con el secretario del Trabajo, después con una revisión para seguir trabajando sobre el tema de las pensiones. Después el señor presidente tiene una comida privada, va al Estado de México y ahí hará dos actividades en el Estado de México. Por un lado, la entrega de obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de Toluca en una primera fase, y también va a poner en operación una línea aérea nueva, de estas líneas aéreas de precios baratos. Después de ahí mismo sale a las 18:35 hacia el estado de Veracruz, y la primera actividad que va a tener en esta visita de trabajo del presidente con el presidente de Chile será la cena en honor del presidente Ricardo Lagos que ofrece el señor presidente de México. El próximo sábado, en el programa Fox Contigo, el presidente hará también un recuento de estos 5 años de gobierno, y en ese programa estará el doctor Julio Millán, el doctor Macario Esquetino y la doctora María Amparo Casar, que estarán con el señor presidente dialogando y haciendo un recuento de los primeros 5 años de gobierno en materia de política y en materia económica. Y antes de... Lo escuchas y lo ves. Esto es Fox Contigo. En ese sentido, esta tasa de desempleo es la más baja en América, de todos los países en América, y es la más baja de todos los países en Europa. Está compuesta así de ocupación productiva, de autoempleo, y está compuesta también de empleo trabajando para una empresa. Más libertades y más transparencia, no lo mencionaba usted, creo que ha sido un gran avance. Si uno piensa en cómo han avanzado las democracias que hoy son democracias consolidadas, vemos que pasan por la democracia electoral, pero también pasan por las cuentas que rinde el gobierno ante la ciudadanía. Hoy las cifras nos demuestran que los factores que harían la crisis para finalizar este sexenio no están. No hay déficit fiscal, en realidad hay un control del tipo de la inflación, tenemos nosotros un proceso de una tasa de interés corta, en realidad nuestro comercio sigue creciendo, vamos a tener un incremento del desarrollo del Producto Interno Bruto seguramente entre el 3.4. Efectivamente, no se logró el 7%, señor presidente, pero la realidad es de que se logró una estabilidad que si pasamos el sexenio con la democracia que hoy existe de manera estable, esto es ya una ganancia para el país. Sí. Los pocos empleos que se generan en el mundo se van a los países que venden la mano de obra lo más barato posible. Nosotros no queremos competir así, no queremos vender baratos a los mexicanos, queremos venderlos caros. Entonces lo que necesitamos es darles las herramientas para competir. Entonces yo creo que a lo mejor sería pues una última aportación que se podría hacer durante este sexenio, irnos convenciendo a los mexicanos de que el objetivo no es generar empleo, es generar valor, y en esa generación de valor lo que hagamos es benéfico. Ahí está la educación, ahí está todo el esfuerzo que se ha hecho en desarrollo social, que yo creo que pues hay que mejorarlo todavía, ¿no? El presidente te escucha. Fox está contigo. Mañana no habrá conferencia de prensa en la mañana porque estaremos en Veracruz, pero ahora todos los viernes vamos a anunciar y presentarles cuál va a ser el programa del señor presidente los sábados para que ustedes estén atentos a eso. Y antes de comenzar la ronda de preguntas y respuestas, quisiera simplemente plantear esto. Hoy es el Día de la Lucha Mundial contra el SIDA. México se une a esta lucha
que estamos sosteniendo todos los gobiernos y sociedades del mundo, la Presidencia se solidariza con aquellos que padecen este mal y también con sus familias. En nuestro país, la ciudad de Oaxaca será hoy sede de la ceremonia conmemorativa que será encabezada por autoridades de la Secretaría de Salud y también de Educación. Al mismo tiempo, se habrá de desarrollar el 9º Congreso Nacional sobre VIH-Sida. El Gobierno federal está cumpliendo con los compromisos establecidos en la Asamblea de las Naciones Unidas para enfrentar esta pandemia mundial que ha dejado millones de víctimas. Datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, el CENSIDA, da cuenta que en México, al 19 de noviembre del año 2005, hay 98.933 casos de SIDA, y los casos nuevos que se registraron durante este año son de 4.963. Por otra parte, según estimaciones de ONUSIDA y CENSIDA, son 182,000 las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que están infectadas aun cuando no han desarrollado el SIDA en el caso de nuestro país. En el contexto mundial, las personas que viven con esta enfermedad para el año 2005 son ya de 40.300.000. Además, este año se detectaron 4.900.000 nuevos casos y fallecieron por esta causa en este año a nivel mundial 3.100.000 personas. En nuestro país, gracias al programa de acceso universal gratuito de antirretrovirales implementado por las instancias de salud, al finalizar el 2005, 31,000 personas con VIH-Sida contarán con tratamiento y medicamentos antirretrovirales totalmente gratuitos. El Seguro Popular ofrece hoy un tratamiento con estos medicamentos a la mitad de la población portadora, y el resto de la población pertenece ya a algún instituto de seguridad y es cubierta por estas instituciones. Cristian. Buenos días, Rubén. Para preguntar, bueno, si tienes tú algún balance en cuanto a lo que ha hecho el presidente en estos 5 años, por ejemplo, a mí me interesaría saber un poco más específico, por ejemplo, cuántas giras internacionales lleva realizadas hasta el momento el presidente, giras nacionales, por una parte, en lo que refiere a este tipo de actividades. Por otra, ¿qué serían a estos 5 años lo que el presidente o lo que este gobierno no repetiría en cuanto a estos errores que se han cometido? Se han detectado algunas fallas y que, bueno, la presidencia en esta autocrítica diría, bueno, no volveríamos a hacer cierta cosa ya para que el siguiente año ya no se repita. Gracias. Te comprometo para el lunes esta estadística de giras nacionales y giras internacionales. Y respecto a tu segunda pregunta, prefiero que sea el propio presidente. Hoy, en algunos medios de circulación nacional, viene una reflexión en ese carácter, en 2 entrevistas, y dejaría mejor al propio presidente de la República que haga esa valoración. Don Rubén, quería preguntarle si la presidencia tiene alguna información sobre ese video difundido por un medio del estado de Texas, donde se ve la tortura, interrogación de 4 sospechosos de haber asesinado al periodista en Nuevo León y el asesinato de uno de ellos. Si se ha descartado la posible participación de policías en ese video. Sí, tenemos información de ese video. La Procuraduría General de la República ha estado atendiendo este caso. De hecho, el subprocurador Vasconcelos se ha reunido con diversos medios de comunicación que le han solicitado para discutir sobre este video. Héctor.
Buenos días. Yo le quiero hacer una pregunta en torno a cuál sería la postura, la respuesta de la Presidencia de la República sobre las acusaciones que hace el gobernador del Estado de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, en el sentido que la baja burocracia de la Secretaría de Hacienda o la Comisión Nacional del Agua no ha cumplido su obligación de otorgar los recursos económicos federales para la construcción de la presa Arcediano, que distribuiría agua en esta área metropolitana de la ciudad de Guadalajara y que podría quedar inconclusa si el gobierno no cumple con nuestra obligación, y que lamenta que aún con la amistad del presidente Vicente Fox, pues esto no se lleve a cabo. ¿Cuál sería la postura? No conozco la declaración del señor gobernador y no puedo hacer ningún comentario. Patricia Reinaldo. Gracias, buenos días. Me gustaría conocer dos temas de la presidencia, señor vocero, respecto a los extraditables, que la Corte Mexicana decidió dar autorización a esta extradición, que inicialmente el gobierno de Fox, del presidente Fox, había insistido en el rechazo a esta posibilidad, que hoy se convierte en una realidad. ¿Cómo hacer compatible esta posición del gobierno mexicano, sobre todo respecto a la condena por la pena de muerte que en algunas cárceles de Estados Unidos existe? ¿Cómo hacer compatible esta posición y la obligación que hoy tiene finalmente de autorizar esta resolución de la Corte? Eso por una parte. Y por la otra, sobre la controversia en materia de energía, que hasta ahora respalda al gobierno mexicano o al gobierno del presidente respecto a los permisos, ¿no?, de empresas extranjeras en este sector. Bueno, respecto a primero a la segunda, este es un asunto sobre el cual tendrá que pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la Presidencia de la República una mayor definición y claridad de atribuciones y competencias entre autoridades siempre es un patrimonio, un activo para ir consolidando la estructura institucional de la gobernabilidad democrática. Nosotros estaríamos esperando la resolución de la Corte. Y respecto a la primera de las preguntas, la Corte, como tú bien señalas, generó una nueva jurisprudencia al reconocer la posibilidad de que no es anticonstitucional la cadena perpetua, y de alguna manera esto abre la posibilidad para las extradiciones. No, está muy claro que no existe la posibilidad para la autoridad mexicana de la extradición si está comprometida la pena de muerte. Pero queda resuelto la posibilidad de la extradición en el marco de cadena perpetua. Hay muchas solicitudes del gobierno de los Estados Unidos, sí, ustedes conocen los casos, y con esta nueva resolución de la Corte, habrá que analizar las posibilidades concretas. Reinaldo. Sí, buenos días. Es sobre la venta mexicana de aviación al grupo hotelero Posadas. Esto ha despertado dudas y cuestionamientos con las sospechas de uso de información privilegiada por uno de los socios minoritarios, y además se dice que el precio ofrecido de $165.5 millones es casi inferior al 10% a los 180 millones que tiene actualmente solo en Caja Mexicana. Esto ha despertado desilusión y desconfianza por parte de los inversionistas para participar en la compra de Aeroméxico. ¿Qué opinión tiene la presidencia al respecto? Gracias. Sí, Cintra sacó ayer un comunicado muy preciso, muy claro sobre el caso. Hay mucha mala información y voy a retomar algunos elementos de este comunicado de Cintra. El gobierno de la República coincide con la apreciación que hizo ayer el Consejo de Administración de Cintra sobre la venta de Mexicana de Aviación. Esta venta fue, desde el punto de vista de la Presidencia de la República, una operación exitosa. El precio de 165.5 millones de pesos en que se vendió incluye, esto es claro y tiene que reconocerse, incluye la asunción
de pasivos netos para el comprador por 294 millones de dólares y el arrendamiento de aviones por 997 millones de dólares, con lo que el valor total entonces de la operación alcanza los 1.456 millones de dólares. Este precio representa un múltiplo valor de la empresa antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización, de 6.2 veces y 2.4 veces su valor en libros, parámetros muy favorables para las operaciones internacionales de carácter similar. La empresa ganadora es un grupo empresarial mexicano con amplia experiencia y reconocimiento, y también quisiéramos subrayar que el proceso se llevó a cabo con total equidad, legalidad y honestidad, dando fe del mismo Transparencia Mexicana. Gracias. Si bien el presidente Fox hará una valoración de su propia gestión y ya inicia a partir de hoy la cuenta regresiva para que concluya este sexenio, ¿cuál es la meta fundamental que se han propuesto para cerrar ya esta administración, la meta fundamental del gobierno foxista? Ayer el doctor Sojo, hoy las entrevistas con el señor presidente, la próxima semana estará aquí con nosotros la secretaria de Desarrollo Social, el secretario de Salud, el secretario de Educación, haciendo estos recuentos, pero quisiera responder de manera clara en este sentido. Para el próximo año, el gobierno federal seguirá trabajando bajo 5 grandes líneas estratégicas. La primera, que han venido siendo eje de su acción de estos 5 años. La primera, seguir profundizando la consolidación de la gobernabilidad democrática, que implica seguir el proceso de transformación institucional y la dotación legal de todos aquellos instrumentos que permitan hacer de la gestión democrática algo mucho más ágil, sólido, profundo y, de otro lado, irreversible. De otro lado, una línea estratégica fundamental será seguir combatiendo la pobreza extrema, y se espera la posibilidad de que haya un 12% más de reducción de la pobreza extrema en estos en este próximo año. Como ustedes saben, los conteos han sido de cada bienio por parte de la CEPAL y el Banco Mundial. En los primeros 4 años de esta administración, la reducción de la pobreza extrema, de acuerdo al Banco Mundial y a la CEPAL, ha sido del 30%, y esperaríamos que hacia el final de esta administración hubiera la posibilidad de 12% más para terminar el sexenio con una reducción de 42% de la pobreza extrema. De otro lado, seguiremos sobre la acción de vivienda. Ya mencionaba los números. La idea es llegar a las 3 millones de viviendas el próximo año, lo que implicaría que algo así como casi 15 millones de mexicanos que no tenían acceso a una vivienda propia al inicio de esta administración, al término de la misma lo puedan tener. Otra línea estratégica seguirá siendo la salud. Hoy el señor presidente estará entregando la credencial 3 millones. La idea es terminar el próximo año con 5 millones de familias afiliadas al Seguro Popular, que implica que de los 50 millones de mexicanos que al principio del año 2000 no tenían acceso a ningún mecanismo de salud, cerca probablemente de 18-20% más de mexicanos
puedan tener acceso. El reto seguirá siendo enorme de dotar en los próximos años a los 35 millones de mexicanos que quedarán sin acceso a la salud, pero este gobierno terminará con 5 millones de familias con acceso a la salud. Y de otro lado, también en el ámbito de la educación, completar el programa comprometido por el señor presidente, de manera tal que todas las primarias del país, el quinto y sexto de todas las primarias del país, cuenten con enciclomedia. Y al mismo tiempo pueda incluso crecer los 6.100.000 becas que hoy otorga el gobierno federal a estudiantes de los sistemas de primaria, educación media e incluso educación superior, donde en estos dos últimos rubros hay 1 millón de mexicanos que reciben un apoyo de la beca del gobierno federal, los otros 5 están en el ámbito de la educación básica, se continúe y pueda crecer. Esos serán como los 5 grandes proyectos estratégicos que animarán la acción del gobierno en el año 2006. Respecto a la inseguridad, no se menciona en este. Bueno, hay muchos trayecto. elementos que tienen que ver con la estabilidad económica, con la seguridad, con la infraestructura, y la acción de gobierno habrá de seguir. Estoy señalando los 5 proyectos estratégicos. La inseguridad no es un problema fundamental. Es un problema extraordinariamente complicado en el país, como lo es el problema del empleo, pero estos serán los 5 grandes proyectos estratégicos, al tiempo que habremos de seguir desarrollando todas las otras acciones y responsabilidades que tenemos como gobierno. Rubén, buenos días. Yo quisiera saber si dentro de estos balances se tiene previsto hacer alguna evaluación en materia de cultura. Hay la percepción de que hay poca difusión desde la Presidencia de la República en esta materia. Y si eres tan amable de darme alguna información adicional sobre el premio que recibió el presidente Fox de la Academia de la Lengua Española por la promoción de los 400 años del Quijote. Gracias. Sí, habrá del señor secretario de Educación retomar este tema en su comparecencia con ustedes, en esta tribuna pública, el miércoles creo que él viene, les informamos el lunes con precisión. Y la reunión que tuvo el señor presidente con miembros de la Academia de la Lengua de España, de México, con representantes, con la dirección del Instituto Cervantes también de España, y con la presidencia de la industria editorial mexicana, y también con representantes de la empresa que hizo la edición de esta nueva versión del Quijote, vinieron a hacer un reconocimiento al señor presidente y entregarle el libro 1.050.001 de esta edición del Quijote, y el reconocimiento fue en el sentido de que de todos los países de habla española, el país que más hizo y que más contribuyó a la celebración de los 400 años del Quijote, de la primera edición del Quijote, fue el gobierno de México. Con esta edición no ha habido ningún otro país de América española que haya hecho una labor de esta característica, y las academias y el Instituto Cervantes querían reconocerle al gobierno de México esta acción. Buenos días. Don Rubén, yo quisiera preguntarle, ayer el IFE aprobó los montos de topes de campaña de las elecciones del próximo año, y hay algunos sectores que consideran ofensivo que los candidatos gasten hasta 4 millones de pesos diario en publicidad, propaganda y proselitismo, cuando en el país existen pues tantas carencias y asignaturas pendientes. Yo quisiera saber alguna postura de la presidencia respecto a este gasto que algunos consideran excesivo. Sí, en la actual ley electoral, estos son los montos con las fórmulas que existen en la ley. Hay 2 maneras de poder ver esto: si está resultando muy cara nuestra democracia, o si
tránsito a la democracia en realidad que no tiene precio, fue una cantidad muy menor en relación de los beneficios que para el conjunto de la sociedad mexicana ha traído el arribo de la democracia y el superar una fase de muchos años de autoritarismo y arribar a la democracia. En todo caso, sí, la Presidencia de la República reconoce la necesidad en esta nueva fase de ir reduciendo los montos destinado a las campañas electorales, al mismo tiempo que reducir los espacios o los tiempos de las mismas. La Presidencia de la República hizo llegar al Congreso una propuesta de reforma electoral. Hubo otras muchas propuestas de reforma electoral en el Congreso, no avanzaron. Algunas cosas como el voto de los mexicanos en el extranjero sí se contempló, pero no se pudo avanzar en términos de un acuerdo para llegar a la reducción de los montos, a la reducción de los tiempos, pero la Presidencia de la República sí considera necesario avanzar en una reforma electoral que asuma los nuevos tiempos. No estamos en la fase de desconfianza, en la fase de duda que tenía la sociedad sobre la realización de las campañas y los resultados electorales. Hoy estamos viviendo en otra etapa de la historia del país que requiere que eso se revise. Ya no es posible para esta elección. Ustedes saben que la ley electoral nuestra exige que cualquier reforma sea 2 años antes de que inicie el proceso electoral, pero sí la Presidencia de la República considera que hay que avanzar en esa dirección. Sí. Sí. Rubén, quiero insistir en un tema. La Auditoría Superior de la Federación tiene sospechas en cuanto a los contratos que han sido otorgados a empresas privadas. Por eso pide una revisión. La pregunta es si ustedes, la Presidencia, valoró el impacto negativo con la controversia constitucional que presentó el secretario de Energía, en el propósito de sacar adelante la reforma energética en este sexenio. No, esperemos que la Corte, el problema es mucho mayor, es la posibilidad o no de la inversión privada en la generación de energía eléctrica. Ustedes saben que esto no viene de este gobierno, viene de gobiernos anteriores, que se encontraron fórmulas para que esto fuese posible. El gobierno de la República ha actuado en el marco de la ley. Hay una controversia que ante un señalamiento de que esto no es legal, nosotros estamos absolutamente convencidos de que sí lo es y que además conviene a los intereses de los mexicanos, porque tenemos que seguir generando electricidad a ritmos muy acelerados por la demanda misma del consumo, pero esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la materia y nosotros habremos de asumir el resultado que de la Suprema Corte. Toño. Rubén, buenos días. En materia de combate al crimen organizado, ¿qué tan grande es la piedra para el gobierno del presidente Vicente Fox el que desde enero del 2001 se haya fugado el Chapo Guzmán? Hubo efectivamente a lo largo de estos 5 años importantes detenciones, Benjamín Arellano Félix, coincidentemente la muerte de Ramón, asesinato. Se especula que ya tienen a uno de los principales capos de Ciudad Juárez, pero el Chapo Guzmán, 5 años burlando a la justicia, el propio su procurador Vasconcelos dijo que era muy inteligente. En esos 5 años es muy grande la piedra en ese zapato. ¿Cómo la ven? A ver, perdón, de tu pregunta, el asesinato de Ramón, ¿de cuál Ramón? Arellano Félix. Okay. Desde luego que podemos reconocer que se trata de un problema grave para la justicia mexicana, la fuga del Chapo Guzmán. Hay una acción de persecución permanente sobre esta figura. Es un problema que reconocemos, pero al mismo tiempo no podemos dejar de reconocer que la acción de este gobierno contra el crimen organizado tiene hoy en las cárceles a 40,000 miembros o colaboradores de estas bandas que han sido desmanteladas o golpeadas, todas, ninguna
ninguna no ha sido tocada por el Estado mexicano. Hoy todas las bandas han sido tocadas por el Estado mexicano, algunas han sido desmanteladas. Existe este problema, pero hay que ubicarlo en el conjunto de estos otros datos que estoy proponiendo, y en todo caso seguiremos sobre la búsqueda de este personaje y al mismo tiempo seguiremos dando la lucha frontal contra el crimen organizado en todo el territorio nacional. No, contra el Estado mexicano no ha podido el narcotráfico, hoy ha sido más combatido que nunca y ha sido más debilitado que nunca. El Chapo escapó de una cárcel, y eso es, escapó de una cárcel, punto. Hay que volverlo a meter a una cárcel. Sí, Roberto Ríos. Rubén, ahorita que estamos hablando ya de los costos de la democracia, ¿no consideras tú que los costos de los senadores o los diputados son muy elevados y que está sobrerepresentado el país con legisladores, y que debieran reducirse los legisladores, los senadores y los diputados, acabar con esa figura de los plurinominales, que fue una figura hecha con el propósito de apoyar a los partidos pequeños anteriormente, pero que ahora ya hay un equilibrio de fuerzas entre los partidos? ¿No crees que sería conveniente que se disminuyeran estos legisladores? Mira, no quisiera meterme a especular o a adelantar elementos particulares. Lo que sí la presidencia asume, y somos muy conscientes de que la democracia mexicana requiere seguir avanzando en dotarse de una estructura institucional y legal mucho más adecuada a los tiempos, que la reforma del Estado debe de seguir avanzando. Se ha avanzado en tramos fundamentales como la ley de transparencia, servicio civil de carrera, una serie de leyes que ustedes conocen, pero es cierto que hay que seguir trabajando en la transformación del conjunto del Estado mexicano para dotarlo de los nuevos tiempos y que esa estructura acompañe el proceso democrático. Pero toca esa discusión a todas las fuerzas políticas y sociales de este país. ¿Hay alguna cosa más? Si no, para irnos, Juan Manuel, compañero, y terminamos. Muchas gracias, Rubén. Buenos días. Nada más preguntarte si en los próximos 12 meses el Ejecutivo Federal tiene planeado hacer algo extraordinario para promover el crecimiento económico, más allá de, ayer nos comentaba el doctor Sojo que está corriendo la economía de acuerdo al plan sin reformas, que ya está, digamos, de alguna forma contemplado ese escenario, ya está aprobado el presupuesto para el 2006, se tiene más o menos calculado, pero ¿qué podríamos esperar, qué podría esperar la ciudadanía, los empresarios del Ejecutivo para estos últimos 12 meses en esa materia? Bueno, primero, establecer nuestro propio pronóstico de 3.5 de crecimiento para el próximo año. La OCDE ha planteado la posibilidad incluso de 3.9 para el 2006. Lo que habrá de hacer el gobierno es una obra ya contemplada en el presupuesto de este año, para ejercerlo el próximo año, de rubros muy importantes en la inversión de infraestructura, en particular de infraestructura en el ámbito de los energéticos, que se contemplan cerca de 200,000 millones de pesos para el año próximo, una formidable inversión en la infraestructura carretera con 110,000 millones de pesos, que solo estos 110,000 millones suponen toda la inversión que se hizo en el sexenio anterior en el ámbito de las carreteras, al tiempo que seguir con la construcción de vivienda, que es una enorme generadora de empleo, como ustedes saben, y de la actividad económica de por lo menos 37 ramas del sector industrial. Entonces, es un año con mucha inversión en el ámbito de la infraestructura, pero en relación a las condiciones mundiales, en relación a la idea de que no habrá las reformas estructurales, estamos trabajando sobre la posibilidad de este 3.5%, que si hay condiciones internacionales y el avance en la posibilidad de alguna de las reformas, esto pudiera llevarse a más, pero en principio pues toda la estructura del presupuesto está organizada para elevar
mantener la expectativa del crecimiento de 3.5 del producto, al tiempo que superar la generación de empleos, que este año de empleos formales va a ser de 700,000 al cierre de este año, y esperaríamos que el próximo año pudiera rebasarse esta cantidad de empleos formales. Bueno, seguiremos avanzando en esa línea. Nosotros consideramos que el aporte fundamental en un año electoral, que siempre tiene ruidos y que tiene siempre espacios amplios de discusión por lo que significan las campañas, el gobierno federal con el trabajo de blindaje de la economía y con el trabajo de este presupuesto que articula estas grandes inversiones generadoras de empleo, pensamos que habremos de cumplir con nuestra responsabilidad de generar un clima de tranquilidad, un clima distinto en el ámbito económico de lo que ocurrió al final de otros sexenios, para generar la posibilidad de que la inversión siga fluyendo, llegando. Este año habremos de terminar con cerca de 18,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Compañero, terminamos. Buenos días. Preguntarle qué tanto afectará la gestión del presidente Fox en su último año las bajas anunciadas de algunos funcionarios de alto nivel que buscarán algunos otros cargos de elección popular o bien se sumarán a la campaña de Felipe Calderón. Y por otra parte, ¿cuál es la percepción que tiene la Presidencia de la República sobre la valoración que hacen diversos sectores sobre estos 5 años de gestión del presidente Vicente Fox? Bueno, nosotros tenemos nuestra propia valoración que hemos estado compartiendo con ustedes, que seguiremos compartiendo la próxima semana. Hay otras valoraciones que respetamos mucho, podemos estar de acuerdo o no con ellas, pero somos respetuosos de las mismas. Y respecto a la posibilidad de nuevos cambios en el gabinete, al día de hoy no está contemplado ningún cambio de alto nivel en el gabinete del presidente para el próximo año. Gracias. No habrá conferencia mañana. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.